primero vamos con nuestro invitado, que es un amigo particular mío, pero que está muy metido en un tema que tenemos que tocar y que no se toca mucho en los medios. Mi amigo Helmut Kramer de Santiago. Helmut, ¿nos escuchás? Bienvenido a MTV, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Hola Helmut, un placer verte. Bueno Helmut, primeramente preguntarte cómo estás pasando la pandemia, cómo está la cosa ahí en Santiago. ¿Vos estás en Ñuñoa o estás en otro barrio? Santiago Centro. Santiago Y Centro. justo, Ah, estás ahí en... justo aparte que llevamos cuarentena un mes más o menos. eh, Nada, a ver, hay ciertas cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Por ejemplo, hay cosas que son parte de estudio que uno considera que deberían tomarse en cuenta en estos temas. Es que, por ejemplo, los sobrevivientes, la gente que ha sufrido abuso sexual infantil, eh, vive como promedio 6 años menos que el Ajá. promedio normal. Y esto tiene que ver con las secuelas que deja el abuso. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos ido haciendo un llamado a los sobrevivientes de abuso a tomar las mismas medidas que los grupos de riesgo. Ah, mira. Eh, claro, y es información que nosotros lamentamos mucho que a nivel de los gobiernos en general no se dé a conocer, porque es una forma también de invisibilizar el problema del abuso sexual en cada país. Bien, expliquemos, Helmut, para la gente que no conoce, tú estás como uno de los responsables de esta red de abuso a nivel nacional. ¿Puedes contar un poco el origen de todo eso para que la gente sepa? Yo soy, bueno, soy uno de los voceros de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Chile. Ajá. Personalmente me tocó sufrir una situación de abuso a los 13 años en colegio católico, en colegio jesuita en Antofagasta. Sí. Y a partir del año 2018 hice público mi caso Mm. con todo lo que eso significa, demanda por justicia canónica, entrega de información en fiscalía, eh, y soy uno de los primeros integrantes de la red de sobrevivientes en Chile, que Bien. parte igual el año 2018. Bien, bueno, primeramente nuestra solidaridad y nuestra felicitación por tu valentía, por tu testimonio, que seguramente ayuda a sacar el velo de este tema que siempre se protege, es tabú y los medios no lo tocan. Así que desde acá todo nuestro apoyo, solidaridad, como siempre lo tenés, sabes, de mi parte y también ahora de MOTV, seguramente, y también a todos los oyentes y televidentes que están seguramente muy atentos al tema. Y esto de la pandemia, Helmut, también acrecienta, vos me decías cuando hablábamos previamente de la entrevista, el tema del abuso y la violencia infantil hacia los niños en las casas. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está pasando? Hay los primeros informes que han salido es que los temas de abuso a menores de edad en hogares ha aumentado la cantidad de denuncias telefónicas hacia las vías de comunicación, ya sea por la Defensoría de la Niñez o por los organismos del gobierno. Ha aumentado la cantidad de abuso también a mujeres dentro de los hogares. Mm. Lo que nos parece grave, porque, a ver, independientemente de esta situación de pandemia, el maltrato y abuso hacia mujeres y hacia menores de edad es algo que es habitual en Chile. Sí, Este sistema de cuarentena lo único que hace es agudizar algo que ya es. Y una de las críticas que nosotros hemos planteado es que la acción del Estado es de reacción, es sobre los hechos ya consumados. Ayer conversando con una amiga humanista que está con mucha pena, me contaba que una vecina de ella en un campamento justo el día de ayer se suicidó. mm, Ella era maltratada por su esposo y por su hijo. claro. Pusieron denuncia y como viven en el campamento, es producto de una toma, Carabineros no entra. Entonces queda una indefensión absoluta. Te entiendo, Eh, Helmut. Bueno, qué tremendo, ¿no? La realidad que pasan miles de personas
Y como red, ustedes, ¿qué es lo que están sugiriendo? Porque a lo mejor no está viendo gente que está en este momento con ese problema o conoce un vecino o vecina. Como red, ¿qué es la Mira, propuesta que pasaría este infierno de la violencia? ¿Qué es lo que proponen? mira, nosotros como red de sobrevivientes, si bien nos unimos frente a un tema que es el abuso eclesiástico, hace rato que nos dimos cuenta que el tema es mucho más de fondo. Sí. En nuestra sociedad es una sociedad donde se valora la cultura de la violencia, Ujú. la cultura que es un tipo de cultura que cosifica al otro ser humano, Sí. lo deshumaniza y por lo tanto lo transforma en un algo de lo cual yo puedo tomar, abusar, golpear y votar. Nosotros hace rato que venimos planteando que debe haber un cambio desde las normativas del Estado, Sí. pero es un cambio profundo que parte desde los sistemas de educación. El sistema de educación chileno es abiertamente competitivo y al ser competitivo deshumaniza al otro o el otro me deshumaniza a mí. Nosotros venimos planteando que deben haber cambios profundos en el sistema de educación que transforme el sistema de educación chileno en un sistema que ayude a humanizar y que sea liberalizador del ser humano. Y de esa forma ir aprendiendo desde los primeros cursos, el que está a mi lado es un ser humano igual que yo. Claro. Nosotros hemos apuntado en esa dirección y que el Estado sea el que se haga cargo de estas transformaciones a través, y lo hemos dicho abiertamente, de un cambio profundo en nuestra constitución. Ajá. Bueno, o sea que el domingo vas a ir a votar a prueba, me imagino. O sea, ibas a ir a votar a prueba. Íbamos a ir a votar a prueba en Mm. un noventa y tantos por ciento, sí, Claro. de la gente de la red. Nosotros trabajamos mucho también con activistas de gente que ha sufrido abuso en Sename, con activistas que luchan contra el abuso en los hogares. Eh, entonces se ha ido creando toda una red, una especie de red que sobrepasa la circunstancia puntual del abuso sexual. Sí. ¿Me escuchás, Helmut? ¿Sí? Ahí. Yo te estaba pensando mientras vos hablabas, estás en el centro de Santiago. Vos sabés que en el mundo rural el tema del abuso está muy, digamos, es una costumbre, una triste costumbre, y está como muy aceptado, y casi que las víctimas resignadas a esto de lo que es en el mundo rural, el abuso, ¿no? También han tenido meter... ¿Se colgó? No, no entiendo qué está pasando, si se colgó la imagen o me está escuchando Helmut. Estamos hablando, bueno, te decía el tema del rural, porque claro, en el mundo rural está como aceptado. He conocido de cerca muchos casos de abusos de menores por parte del papá, el tío, la abuela, no sé qué, el abuelo. Es muy común, incluso hasta los adultos saben de eso y como es parte de la cuestión no dicen nada. ¿Que han tenido contacto con el mundo rural también ustedes o no? Sí, mira, es que, a ver, el tema del abuso sexual es un tema transversal, eh, inclusive transversal a nivel de clases sociales. Mm, Eh, no significa el haber estado, el haber nacido en buena cuna, el haber estado en uno de los mejores colegios de Chile, no significa que no haya abuso. Y se acentúa a nivel de clases sociales más bajas eh, porque se normaliza mucho más, pero es un problema que es absolutamente transversal. Hay estudios de la Fundación para la Confianza, por ejemplo, donde hablan de que el abuso cambia levemente en las ciudades o en clases sociales más altas, pero no disminuye, mm, no disminuye, es absolutamente transversal, inclusive es transversal a los colores e ideologías políticas. O sea, claro. en Chile tenemos
sacerdotes y ex sacerdotes que han sido expulsados de la Iglesia Católica por abuso, tanto de la derecha más dura y pinochetista, hasta sacerdotes que estuvieron ligados a la lucha contra la dictadura y los derechos humanos. Ujú. Es absolutamente transversal, porque es parte de una cultura que está muy enraizada en nuestra sociedad, donde se naturaliza desde el piropo que la mujer nunca pidió en la calle, Claro, se naturaliza el toqueteo en los medios de locomoción, en el metro, se naturaliza de que alguien, un hombre, pase a llevar a una mujer casi como por casualidad, cuando todos sabemos que no es casual. claro, Y de ahí se termina naturalizando y asumiendo que es normal que el papá siente las faldas a la hija con sus manos en lugares indebidos, y de ahí se va naturalizando y aceptando todo. Y se termina culpando a la víctima. O claro, sea, que la mujer va vestida de forma provocativa, que por qué el niño se quedó solo con el cura. claro. Entonces se termina naturalizando algo que es sumamente violento. Tremendo. Y aparte de esta falta de cultura no violenta, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con la no violencia que no se educa, no se enseña. También te pregunto el tema de la justicia. ¿Hay justicia para estos casos o la justicia es machista? Toma este caso como algo, digamos, como se decía antes, pasional, algo que bueno, algo habrá hecho la víctima, ¿no? ¿Cómo está la justicia en Chile al respecto también? Mira, partamos de la base que del total de abusos que suceden en Chile, un décimo de ellos son hablados. Cuando yo digo hablado es que por último alguien le contó a otra persona que fue abusado. De ese total, menos de la mitad son denunciados. ¿Por qué? Porque el promedio de tiempo que pasa desde el abuso hasta que uno lo verbaliza como promedio es de 35 años. Hasta el año pasado no existía la ley de derecho al tiempo que permitía a la víctima pasar todo este proceso para poder develar lo que había sucedido. Ujú. Ahora, del total de casos denunciados, entre el 2 al 3% terminan los abusadores con pena de cárcel. Claro, O sea, la cantidad es bajísima. Mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto. En mi caso, sí. nosotros fuimos públicamente, fuimos 5 denunciantes contra este sacerdote. Yo conozco 3 casos más que no denunciaron. Somos 8. Estamos hablando que por cada persona que denuncia hay 10 que callan. Estamos hablando de que solamente este sacerdote debe haber abusado por lo menos a 80 niños. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a hablar, el caso estaba prescrito. Mm. Por lo tanto, lo único que podíamos hacer era entregar los antecedentes a Fiscalía para que investigue supuestas redes de protección hacia este cura. Pero no lo podíamos acusar a él por la prescripción que imponía la ley hasta ese momento. Claro. Y te lo pongo como ejemplo porque el caso mío no es un caso anormal. Está totalmente dentro de la normalidad de cómo opera la justicia en torno al abuso sexual. Helmut, el gobierno ha dado un número de teléfono, que ahora también es un chat, creo que era el 1145, si no me equivoco. Eso era para lo que es abuso de género, no sé si también funciona para todo tipo de abuso. Eso, ¿cómo funciona? ¿Sabes si tiene alguna asertividad en su funcionamiento? Porque también era por teléfono, pero a veces es difícil llamar con el tipo o la persona que te abusa al lado. Entonces se hizo como un chat también. ¿Cómo funciona eso, sabes? Mira, yo sé que los sistemas que está implementando el gobierno están dentro del alcance de lo que ellos pueden hacer con las pocas herramientas que tienen. El otro día escuchaba un sistema que me pareció mucho más
Asertivo, que es una aplicación que no recuerdo ahora el nombre, que es creada por una fundación Mm, que vincula el teléfono a teléfonos de familiares más cercanos. Entonces, ante una situación de abuso, solo falta que la persona pinche la aplicación para que les llegue una notificación a las otras personas de que hay un problema de abuso. Porque la gran mayoría de los abusos hoy en día están ocurriendo con el macho abusador dentro del hogar ahí, todo el día, 24/7. claro, Entonces es muy difícil lograr que la persona, la mujer o los niños que están siendo abusados o maltratados puedan hablar. Eh, Mucho más seguro, más confiable muchas veces son las redes que se están formando entre los mismos vecinos, mm, que saben donde hay abuso, donde hay maltrato y ante cualquier situación son ellos los que están llamando a carabineros. claro, claro, porque yo pienso, ¿no? Siempre puede haber gente viendo que esté pasando por esa situación, o un amigo, un familiar, y de tu experiencia, y además como vocero que estás al tanto de muchos casos de estos que repudiamos, por supuesto, ¿qué es lo que debería hacer no sé, un familiar o un amigo de alguien que está con un niño, por ejemplo, que cuenta que le pasa esto? ¿Cuáles son los pasos a seguir que pueda hacer la familia, que a lo mejor no está escuchando y le puede servir esto, Helmut? ¿Qué es lo que hay, cuál es los pasos a seguir en el caso de que un niño se anime, si es que se anima a contar o da señales? ¿Cómo se detecta esto y cómo se avanza? A ver, hoy en día la ley es bastante clara. Todos los chilenos y chilenas tenemos la obligación de denunciar en forma inmediata cualquier caso de abuso que estemos viendo. Mm, Eh, Ante el solo hecho de yo ver por mi ventana que en la ventana del frente están golpeando, están abusando a alguien, o yo estar escuchando, tengo la obligación de llamar de inmediato y de denunciar la situación. Lo mismo pasa a nivel de los colegios, trabajo, en todo ámbito. Eh, si yo estoy viendo, estoy presenciando, estoy escuchando alguna situación de abuso y no denuncio en forma inmediata, automáticamente yo me hago cómplice. claro, Y eso es básico. Hasta hace unos años atrás la ley no era tan clara en ese sentido. Hoy es absolutamente clara. Tengo la obligación o yo me hago cómplice de la situación ante la ley, lo que no es menor. Entonces, ante cualquier situación así, es llamar de inmediato a carabineros para denunciar lo que está sucediendo y carabineros tiene la obligación de asistir de inmediato para que luego empiece la denuncia en fiscalía, que lo va haciendo a la vez carabinero y todo, y poder llevar los casos adelante. Una de las razones de los problemas que hay a nivel de justicia es lo que yo explicaba recién, que nos cuesta muchas veces denunciar a nosotros mismos. Por eso que la ley abre esta posibilidad de que sean terceros los que estén presentando las denuncias. claro, fundamental. Fundamental porque hay Sí, mucho temor, hay mucho, claro, porque me imagino lo que debe ser en un lugar que sufren abuso, de repente que caiga la policía en la puerta. Al abusador le pasan cosas con eso, o sea, ya no es lo mismo, estás como ya marcado, se entera todo el barrio, es importante animarse a hacer la denuncia. Y Gemo, te pregunto, ¿se puede volver de un abuso? Digo, porque hay un filósofo brasileño que dice que cuando uno está preso o pasa tiempo en la cárcel, nunca deja de estar preso, nunca más en su vida. disculpa, no te Y, escucho. sí, no, te decía Helmut, si te pongo el ejemplo de un filósofo brasileño que dice que cuando uno está preso y sale de prisión, nunca más deja de estar preso. Con el abuso, No ¿se te, puede no te, volver, se puede salir de ese trauma del abuso? ¿Cómo es el pasado el tiempo este asunto? ¿Cómo queda en la conciencia, en el cuerpo, el tema? a ver, hay un proceso que se puede dar, que es un proceso de reconciliar la situación con la que a uno le tocó vivir. Eh, y parte
por ir entendiendo de que no fue una situación elegida. Mm, Eh, los que hemos sido víctimas de abuso vivimos durante muchos años con la culpa de haber sido abusados. Es una cosa muy loca a nivel de la conciencia, porque uno se siente culpable de haber sido abusado, pero sin embargo el abusador sigue caminando por la vida tranquilamente como que si acá nada ha pasado. claro. Es uno el que arrastra la culpa. Entonces, mira, según lo que a mí me ha tocado desde mi experiencia, en primer lugar aceptar y entender de que yo no lo elegí, no elegí vivir lo que me tocó vivir, que fue un acto violento e impuesto por un tercero o por terceros. Eh, y por lo tanto, a mí por lo menos me ha ayudado a ir sacando la carga que uno va viviendo por años. Eh, no, yo no hablo de perdón. En verdad es un proceso que, bueno, los humanistas tratamos de trabajar mucho Sí, este tema, de ir entendiendo que esta situación no fue elegida, fue impuesta. Y en mi caso particular, el haber asumido un trabajo de, por un lado, de ayuda a otras víctimas, pero también de ir buscando formas de transformar esta realidad, me ha ido ayudando en estos 2 años, 2 años y tanto, de alguna forma a ir borrando la cadena que te ata a tu abusador. mm, Es muy loco porque uno de alguna forma, imagínate, mi abuso fue el año 83. Yo la última vez que sufrí pesadillas con mi abusador fue el año pasado, claro. finales del año pasado. Eh, a ratos son más intermitentes, a ratos más seguidos, eh, pero en la medida que yo voy avanzando con este proceso, de cierta forma siento que esa cadena que me une al que fue mi abusador, y date cuenta cómo habla uno de mi abusador, como que si hubiese un sentido hasta de posesión, que de alguna forma se va borrando en la medida que yo voy entendiendo qué fue lo que en verdad pasó y que en verdad yo no tenía nada que ver con eso. Claro, No, yo no claro, lo claro. elegí. Claro. Bueno, como dice las tesis, ¿no? La culpa no Sí, era mía, ni cómo andaba, tal cual, ni cómo vestía. Y que el consejo principal a los niños, a lo mejor hay niños mirando, yo me imagino eso, ¿no? Niños mirando porque hoy la internet y viendo esto, o a lo mejor hay mujeres que están ahora en ese infierno viviéndolo. El consejo principal es llamar a carabineros. ya, Eso es ya, lo número uno. a ver, claro, a nivel de denuncia sí, llamar a carabineros, Sí, pero hay una cosa también que es sumamente importante, que es anterior a eso, que es tratar de ir creando espacios no violentos. eso. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, yo, por razones obvias, mi hija jamás estuvo en un colegio católico. Claro, obvio. Mi nieto no entra a colegios católicos, porque para mí son ámbitos no seguros. Hasta el Claro. día de hoy, con todos los cambios que supuestamente se han hecho a nivel de iglesia, para mí son ambientes no seguros. Mm, Entonces, tratamos de ir creando ambientes seguros, no solamente para mujeres y para niños, niños, niñas, adolescentes, sino también para adultos. mm, Hay muchos adultos hombres que han sido abusados y eso está muy invisibilizado porque hay mucho estigma sobre eso y una carga muy fuerte sobre el hombre adulto abusado sexualmente. claro, claro. Y ahí, para entrar en contacto con la red.
¿hay una página web, algún teléfono, algún Sí, Facebook? redsobrevivientes.org. Sí, Bien, vamos a sí. anotarlo para después. Redsobrevivientes.org. Déjame confirmártela. Bien, importante Eh, pero esto de la... por redes sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico nos encuentran en Facebook, Bien, Twitter. bien, o sea que hay como eh, buscarlos, hay como rastrearlos. Perfecto. Qué importante esto que decís de los ámbitos no sí, violentos, ¿no? redsobrevivientes.org. Perfecto, bien, ahí está. Entonces, redsobrevivientes.org, ahí se puede meter y también puede ser como colaboración, no hace falta ser abusado para poder dar una mano. Si uno ya es sensible y quiere generar un espacio de no violencia y tiene la posibilidad, bueno, qué bueno, Helmet, ¿no? Que la vida te da revancha siendo papá y ahora abuelo, ya estás viejo, hermano, Sí, y te da esa sí. revancha de poder, digamos, de alguna forma y direccionar el paisaje de formación de tus hijos en un ámbito más seguro. Qué interesante para vos, ¿no? Sí. Eh, sabemos que nuestro paisaje de formación está creado por 1 millón de accidentes. Sí, Y es muy poco lo que nos ha tocado elegir. O sea, claro. en verdad ni siquiera hemos elegido nacer. De repente salimos a este mundo. Sí, Y de ahí en adelante van pasando un montón de accidentes, buenos o malos, más allá de la carga. Ir teniendo esto claro ayuda a ir quitándole esta carga a las situaciones malas, y irse quedando con lo que ha sido unitivo para uno. Creo que ese es el camino. Ir superando los actos contradictorios, inclusive los no elegidos, eh, e ir quedándose con los actos que son unitivos, que a uno le dan tranquilidad. Ese es el bien. camino. Germo, la verdad que excelente. Quiero que la gente tome en cuenta lo que has contado como experiencia, porque se puede salir siempre. Hay que tener fuerza interna, juntarse con otra gente que también quiera colaborar y poder a partir de ahí crear una realidad nueva. Así que te agradezco estos minutos que nos has dado. Creo que es súper valioso el testimonio. Vuelvo otra vez a solidarizar y también a apoyar tu testimonio, tu valentía. También estuve en colegios cristianos, no me pasó por suerte eso, pero sí fui testigo de mucha violencia en mi infancia y adolescencia en colegios privados católicos en Buenos Aires. Así que, Helmut, un abrazo, hermano, buenísimo, Un lo abrazo, tuyo. amigo. Un Te, abrazo y muchas gracias y felicitaciones por el programa. te admiro, te quiero y espero verte pronto. Y nos estamos viendo pronto, apenas pase Eso. la cuarentena. Así es, ahí, para Fuerza Aérea. Bueno, era Helmut Kramer, vocero de la Red Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y la página web redsobrevivientes.org. Pero yo quiero antes de esta cosa vertiginosa a que nos lleva noticiero, hacer una pausa y pensar un poco en lo que nos dijo Helmut, ¿no? O sea, es importante cómo se puede salir del círculo de violencia con no violencia y con contacto con los demás. Es importante, si estás viviendo en un momento el tipo de violencia que sea, física, verbal, psicológica, económica, se puede salir, hay salida. La cuestión es organizarse, hay gente que lo hace, te podés contactar, se puede salir, se puede reconciliar uno con lo que le tocó vivir, uno no es culpable de lo que sufre en cuanto a violencia, uno es una víctima, bien lo dicen las chicas de las tesis y lo decimos todos, así que realmente es importante este testimonio porque a veces el noticiero nos lleva de un lugar a otro, ¿no? Es todo muy vertiginoso y quiero parar la pelota, como se dice, para poder concientizar al respecto de eso. Una violencia, fíjese Helmut, ¿no? 83, el año 83 tuvo este episodio, hasta el año pasado tenía pesadillas todavía. Y es una persona con herramientas que ha trabajado muchísimo. La gente común, entre comillas, que no tiene esas herramientas, me imagino lo que debe ser, hasta la culpa que le queda a uno. Así que se puede salir, amiga, amigo, estás escuchando este programa y te pasa algo de eso, se puede salir del círculo de violencia y la no violencia es el camino y hay gente que lo está haciendo, así que bien por la gente de la red sobrevivientes.org, ahí están para ayudarte, así que me parece bueno que en la cosa vertiginosa de un noticiero paremos la pelota un rato y hay temas que nos conmueven, nos importan
y este es uno, el tema de la violencia en la infancia, eclesiástica o familiar, también a las mujeres y al que sea, hay que pararla. Y también los vecinos y familiares tenemos un rol muy importante. Si no denunciás, sos cómplice. Ya es parte de la ley chilena eso, así que bueno saberlo. Un buen saludo por la gente de la red y el gran Helmut ahí presente, siempre. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en contacto con la comuna de Montepatria. Ahí tenemos al alcalde Osandón, Camilo Osandón, que estamos en vivo, son las 19 horas y 2 minutos. Camilo, bienvenido a MTV una vez más. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí, súper bien. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte. Bien, Camilo, muy bien. Hacía ya unos días que no hablábamos contigo. Bueno, ¿cómo está la cosa en Montepatria? Danos un parte así para empezar actualizado de lo que pasa por ahí. No, bien, súper bien. Estamos hasta el momento sin casos y eso nos tiene obviamente tranquilos. Pero bueno, con toda la atención que tiene estar en una emergencia de esta naturaleza, muy desconocida, y con muchas situaciones que se van dando cotidianamente que generan un estrés bastante importante, pero también un trabajo bastante significativo como de nuestros funcionarios. Pero al menos tranquilo por la situación que estamos viviendo todavía de no tener personas que estén contagiadas en el territorio. Creo que eso ayuda a la tranquilidad y trabajando fuertemente para que eso siga así. Camilo, ¿cómo ha estado la entrega de apoyo en emergencia este mes? Porque fuiste uno de los primeros, casi el único que se animó a hacer una cuarentena en su comuna. ¿Cómo ha estado el tema de la entrega de apoyo en la emergencia? Bueno, mira, hemos tenido distintas condiciones, porque durante los meses de enero, febrero y marzo tuvimos fuertemente una emergencia que estaba situada en la sequía, y eso implicó que hicimos algunos esfuerzos económicos para poder ir en ayuda de distintas familias. Eso se ha ido agudizando, producto de que se mezclaron la situación de la emergencia de sequía también con la emergencia sanitaria, y ha obligado evidentemente a generar nuevas medidas que además se van a ir anunciando en los próximos días. Una de las cosas que hicimos esta semana fue anunciar, describir y transparentar lo que vamos a hacer con unos recursos que llegaron asignados por el Consejo Regional, que corresponden a fondos de emergencia y que son fondos que van precisamente a poder atender la emergencia por sequía, la emergencia hídrica. Y vamos a ejecutar en 4 grandes ítems. Son 139 millones de pesos que se van a ejecutar en un poco más de 4 kilómetros para poder llegar con agua potable a algunas viviendas que hoy día no tienen camino para poder llegar, que hasta antes eran viviendas que se abastecían con agua cruda de vertientes, de algunos pozos o norias, y que hoy día ya no tienen ese acceso y que requieren que nosotros podamos hacer algunos esfuerzos para mejorar las condiciones logísticas para que lleguen los camiones de aljibe. Lo segundo, estamos comprando algunos kits también para algunas familias que, si bien es cierto, tienen algunas fuentes de agua cruda para poder abastecerse, ya hoy día la tienen a distintas distancias. Por lo tanto, vamos a entregarle algunos kits que son de acumulación de agua y también de conducción, para efectos de garantizar eso. Esos son recursos que se van a ejecutar básicamente en lugares de la periferia de los sectores urbanos de Montepatria, como por ejemplo Campanario, que es una localidad bien alejada que tenemos nosotros y donde viven familias campesinas, básicamente crianceros de ganado caprino. También vamos a ejecutar un poco más de 134.400 kilos de pellets para alimento caprino, ya que la situación de la pradera natural hoy día es de escasez de forraje. Por lo tanto, parte del ganado caprino está experimentando hambre y no acceso a condiciones nutricionales para poder pasar este invierno. Y es por eso que hemos definido también asignar este presupuesto, que se va a traducir en un apoyo a 550 crianceros, que va a significar la entrega de 9 sacos de alimento de pellet, que van en sacos de 25 kilos, y que va a significar que en porciones de 100 gramos por animal se puedan ir entregando dosis mezcladas con otro tipo de alimentos para ir mejorando su cantidad, su condición nutricional. Y por supuesto vamos a ejecutar también gran parte de los recursos, un poco más de 80 millones de pesos,
de los 139, en 3.500 cajas de alimentos que van a ir a financiar directamente cajas de alimentos para familias del territorio que requieren algún apoyo, entre ellos y como, y como forma de criterio se va a establecer la entrega de una caja por familia y esas cajas van a estar entregadas de una sola vez en los siguientes grupos, en los comerciantes de ferias libres que venden regularmente productos de segunda o tercera necesidad, como son, por ejemplo, los juguetes, utensilios, la situación de ropa, y esa gente hoy día no está ejerciendo una labor económica porque tenemos prohibido el funcionamiento de las ferias libres y eso ha generado una merma en las condiciones económicas de esta gente, por lo tanto vamos a ir también en su apoyo. Lo mismo con los emprendedores informales, mucha gente, muchos artesanos que tampoco han podido trabajar en sus ferias o en las condiciones que regularmente lo hace, y además por una cuestión de consumo. Hoy día la gente está prefiriendo comprar cosas de primera necesidad, por ejemplo como los alimentos, pero no está comprando hoy día algunos otros tipos de productos que eventualmente generan dificultades económicas en esta gente. Nuestros apicultores y nuestros agricultores, tenemos un gran número, al menos 500, que están con graves dificultades de producción porque al no tener agua no tienen tampoco ingresos los productos que no tienen producción, por lo tanto vamos a ir también ayudando. Lo mismo con nuestros adultos mayores que viven solos o que viven acompañados entre adultos mayores, y que sabemos que son personas que mayoritariamente reciben pensiones muy básicas que no necesariamente le ayudan a cubrir sus gastos. Por lo tanto, estamos procurando incorporarlo a ellos, que son alrededor de 800 familias. También temporeros y dependientes de alguna actividad económica que están hoy día sin empleo y que van a requerir nuestro apoyo, y por supuesto también los casos críticos y especiales que tiene que evaluar el departamento social. Además vamos a comprar 800 cajas más con presupuesto municipal para poder atender toda la situación de esta emergencia, que en realidad tiene un sentido más bien por sequía, pero que va a servir también para poder atender las circunstancias actuales que estamos viviendo. Claro, Camilo, ¿cuál es tu postura, la postura de ustedes como gobierno municipal respecto al tema de la vuelta a clase que se plantea en mayo, este tema de la vuelta a trabajadores públicos? ¿Cuál es tu mirada ahí en la comuna al respecto? Sí, mira, nosotros hemos tenido diferencias con el gobierno permanente. Yo se lo dije hoy día, se lo transmití con mucho cariño a la intendente, tuvimos una videoconferencia y le transmití que vamos a seguir teniendo probablemente diferencias porque el gobierno tiene implementada una estrategia que no es necesariamente la que los alcaldes adherimos. Y esto no es por joderle la cachimba, como se dice vulgarmente, al gobierno, sino que porque tiene que ver con que nosotros, al no conocer, al entender la inmadurez que tienes de conocimiento, el comportamiento del virus, no queremos arriesgar a que nuestra comunidad se pueda ver comprometida sanitariamente. Y lo que hemos dicho es que no vamos a volver a clases presenciales mientras no tengamos antecedentes objetivos que nos permitan darle seguridad a la población que esto va a ser así. También le hemos transmitido la preocupación por la subvención, el tema de la entrega de alimentos en los colegios. Nosotros tenemos 3.400 beneficiarios de las becas de alimentación que tiene la JUNAEB en Montepatria y de 4.600 alumnos. Por lo tanto, es un número muy significativo que son beneficiarios de esto. Si implementamos la apertura de los colegios, probablemente vamos a tener que tener un beneficio corriendo. Y calculamos que el nivel de ausentismo que se puede generar tampoco va a permitir que se puedan pagar las subvenciones por alumnos. Recordemos que en el caso de educación se financia por niños asistidos, por lo tanto puede significar también para el sistema y para asumir los costos fijos que tiene la situación financiera de la administración de la educación municipal, un grave perjuicio que en algún momento no permita pagar los sueldos de los asistentes de la educación, de los profesores, de los costos fijos que tienen como luz, agua y por supuesto de todos los compromisos financieros que eso requiere. Pero más importante aún, la situación de garantías para la comunidad. Hoy día las autoridades tenemos que tomar medidas que den garantía a la comunidad y tenemos que tomar además medidas que sean de autoridad. Esto es súper importante. Porque si dejamos al libre albedrío esta nueva normalidad con la apertura
del comercio, con la vuelta a clase, podríamos eventualmente experimentar un crecimiento de contagio en la población muy importante. La intendenta hoy día además lo dijo, se calcula que podrían tener 200 personas que estuvieran en una condición de estar con contagio, que son personas contagiadas que no tienen síntomas, son asintomáticos, y esa dificultad podría hacer que esté entregándose el virus de forma tan importante que después tengamos que lamentar situaciones que afecten la vida de las personas. O sea, las decisiones que estamos tomando son muy importantes. Por lo tanto, al menos el municipio de Montepatria no va a adherir a esta nueva normalidad, porque lo que nosotros creemos es que lo que tenemos que tomar es el máximo cuidado para nuestra gente, para que ellos puedan estar saludables. Claro, lo que debe ser esa reunión con la intendenta y los alcaldes, porque fuiste el único que se animó a hacer la cuarentena. ¿Cómo te deben mirar? No me imagino lo que debe ser. Ahí llega el que marcó la cuarentena. Camilo, nos preguntan al respecto de, no sé, entrega de computadores y revistas Condorito. Si va a haber algo al respecto. ¿Cómo está con ese tema? Preguntan a nuestros televidentes. Sí, mira, el día de mañana, a eso de las 9 de la mañana, va a empezar la entrega de computadores a los alumnos de séptimo básico de nuestros colegios públicos, que se van a ir haciendo diferenciadamente. Tenemos entrega desde las 9:30, desde las 9 a las 10, desde las 10 a las 11, desde las 11 a las 12 y desde las 12 a la 1. Distintos grupos, los padres están informados cada uno para efectos de poder resguardar que ese proceso sea rápido, pero además en condiciones sanitarias. También se van a entregar los computadores que corresponden a los colegios particulares subvencionados. Eso se va a hacer en el Centro Cultural Guayquilomco. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en materia de educación? Lo que le hemos dicho a nuestros profesores, lo que le hemos dicho a nuestros equipos directivos, a nuestros equipos pedagógicos, es que lo que necesitamos crear es una estrategia educativa para las próximas semanas que no piense a la casa como la escuela. La casa no es la escuela y los padres no son los profesores. Por lo tanto, generar la atención de entrega de conocimiento en el hogar puede ser realmente inoportuno en este minuto. ¿Y qué le hemos pedido a nuestros equipos? Que situemos en un valor importante, en una dimensión importante, el proceso educativo, en formar a nuestros niños para poder generar aprendizaje, porque a diferencia de hace 60 o 70 años atrás, el conocimiento uno lo encontraba en las bibliotecas, lo encontraba en los libros y lo encontraba en los colegios. Hoy día el conocimiento está en todas partes, está en tu teléfono, tú puedes acceder rápidamente en tiempo real a él. Por lo tanto, hoy día más conocimiento no debería ser la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Que nuestros niños puedan desarrollar comprensión lectora, que nuestros niños puedan realizar operaciones matemáticas que les van a servir en su vida cotidiana, parece ser mucho más fundamental. Y además le hemos dicho que esto tiene que hacerse con una estrategia que sea lúdica, una pedagogía que lleve a motivar a los niños a aprender. Porque si lo hacemos como lo estamos haciendo hasta hoy día, de forma normal, lo único que generamos son tensiones en la casa y los niños terminan traumados pensando que el conocimiento es malo, porque la mamá lo reta, porque le dicen que es burro, porque no sé qué cosa, y son discusiones que son muy domésticas, pero que se generan en los colegios. Como parte de esa estrategia, hemos entregado más de 4.000 ediciones de Condorito que fueron donadas por la empresa COPEC, a través de la ley de donaciones que financió este proyecto de edición de Condorito de los mejores tiempos, que Condorito es parte de la historia de nuestro país, de nuestra identidad nacional, y por lo tanto hemos logrado repartir esa revista en cada uno de los hogares de la comuna de Montepatria, donde tenemos estudiantes, de tal forma de fomentar la lectura, pero hacerlo de una forma muy entretenida. Además, Condorito tiene la gracia de tener, como ustedes lo pueden ver aquí, no vengo a vender, vengo a regalar, también tiene algunas secciones para poder pintar, ¿cierto?, y para poder desarrollar conocimientos. Fíjate que además tiene algunas informaciones que permiten aprender. Por ejemplo, tiene por acá el cuerpo humano, te fijas la anatomía humana. Entonces es un material que es súper potente para nuestros niños y está siendo repartido en casa a casa por nuestros directores o nuestros profesionales. Hoy día cada niño de Montepatria está recibiendo en su casa
este material, y eso habla también del compromiso que tenemos como funcionarios públicos de acercarnos a nuestra comunidad y estar presentes cuando más lo requieren, para no ponernos en riesgo en largas filas para entregar este tipo de cosas. Perfecto, menos TikTok y más Condorito, podría ser el eslogan ahí para acompañar la entrega. Pues sabés que el niño está viendo está, o sea, más allá de pensar que el niño es una cosa vacía que hay que llenarle de contenido, donde el niño está, tiene que estar bien, esto es para los padres, para quien sea. Nos toca estar así, bueno, que esté lo mejor posible. Esa es la idea. Te pregunto, Camilo, ¿cómo está el tema con la gente que de a pie de Montepatria? ¿Le ha tomado el peso al tema del virus o no se han preocupado? ¿Abren los comercios así? ¿La gente sale a pasear como si fueran vacaciones? ¿Cómo ha sido el tema con la gente común ahí en Montepatria con respecto al virus? Mira, yo creo que hay un número de la población, el más importante, que ha tomado mucha conciencia, que toma Ah, cuidados, que si tiene que desplazarse por alguna función que es necesaria, así, impostergable, de trabajo, de abastecimiento, de salud o de algún trámite que tenga que realizar, la gran mayoría lo hace con mucha cautela, usa mascarilla en general, trata de ser muy cuidadoso con ellos, con su salud y también con la del resto. Pero tenemos un grupo de la población muy importante que aún no entiende la gravedad de la situación que vivimos. Y eso obviamente pone en riesgo a todos, porque son personas que no respetan los toques de queda, personas que se aprovechan del resto de las personas de su comunidad para abusar de ellos en los minutos de toque de queda, robándole lo poco que puedan tener, a veces abriéndole los autos. Hemos tenido distintas dificultades de seguridad pública en el último tiempo en Montepatria y es incontrolable porque la verdad es que es imposible tener la fuerza policial en todas partes. Y además de eso, hay personas que siguen realizando algunas actividades como irse a meter al embalse a pescar en la noche o como salir a andar en bicicleta, que son actividades que debieran pausarse por este minuto hasta que tengamos más garantías para poder hacerlo en máxima seguridad. Pero además, muchas veces ese comportamiento llama a otros a hacer lo mismo y eso evidentemente nos preocupa y nos pone en una situación como de riesgo. A ver, y además, cuando uno le hace la crítica y les dice, oye, estamos preocupados de este tema, muchos también reaccionan de forma muy inadecuada, probablemente por el estrés que estamos todos viviendo por esta situación, pero de verdad que hay que tener cautela. Yo aprovecho de invitar a través de este medio tan prestigioso, y yo sé que muchas personas nos están viendo, y si no están viendo ahora, seguramente van a ver las repeticiones, más adelante van a buscar en la página, eh, que de verdad nos compremos el cuento de que esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? O sea, es contagioso. Y no sabemos tanto del virus como para poder hoy día generar seguridad. Y lo que está en juego es la vida de las personas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos con nuestra familia y, por cierto, también con el resto de nuestros habitantes y vecinos. claro, hoy a raíz de eso que estás hablando, creo yo, en mi interpretación, llegó al discurso de la intendenta, al punto de prensa, el tema de los asintomáticos. Pero claro, como la gente ve que hay cero casos, uno por día, cero, uno, a lo mejor eso hace que se aflojen las medidas, que la gente piense que esto le afectó al sur, acá no. Entonces, me parece que eso llevó a la intendenta hoy a hablar por primera vez en un mes casi que estamos escuchando todos los días el punto de prensa de los asintomáticos que los cifró en 200. O sea que hay 70 oficiales, más del doble estarían, así que interesante eso. Te pregunto, Camilo, porque hubo una carta el fin de semana que circuló, firmada también creo que por vos, y hubo municipios que no la firmaron. ¿Vos sabés por qué no hubo esa firma? ¿Por qué no fue una carta de común acuerdo de todos los alcaldes al respecto de esta carta, de la provincia, perdón, al respecto de esta carta del fin de semana? No creo que no la hayan firmado. Lo que pasa es que no pudieron participar de la reunión, desconozco los motivos, pero tuvimos una reunión el viernes pasado entre los alcaldes, o de las 3:30 de la tarde, que se extendió hasta las 5:30. Fue una reunión donde cada uno pudo plantear sus preocupaciones y realizamos una carta que definimos a firmar todos los que ahí habíamos participado.
La verdad es que desconozco por qué no pudieron hacerlo los alcaldes que no estuvieron, pero no creo que tenga que ver con una razón de no adherencia. El municipalismo en esto está súper unido y la verdad es que cuando tenemos alguna diferencia regularmente las conversamos y las tratamos de resolver. Eso ha permitido desde que el 18 de octubre en adelante los municipios se hayan visibilizado mucho porque hemos tratado de colaborar en solucionar las problemáticas que el país está enfrentando, igual que en esto. Yo creo que en el municipalismo hay una sola voz y por cierto que esa firma que representa el alcalde Rafael Vera, ¿cierto? En representación de la Asociación de Municipios de la Cuarta Región y también nuestro amigo Pedro Castillo en representación de los municipios rurales representa, por cierto, a todos los alcaldes de la región, no creo que sea otra cosa. ¿Mm? Tengo dos cosas para preguntarte, Camilo, de nuestros televidentes. Una es dicen que hable el intendente de la infraestructura. ¿Qué está pasando con la infraestructura en Montepatria? ¿Podés decirnos algo de eso? De la infraestructura. Si ha habido avances en ese tema, preguntan nuestros televidentes, ¿o no? Nosotros seguimos avanzando en todos nuestros proyectos. Yo estaba firmado, hoy día firmé, por ejemplo, el proceso de licitación nuevamente de el proyecto de la estación médico rural de Cárcamo, que esperamos construir prontamente. Lo mismo hemos seguido con el proceso de licitación del Estadio del Pueblo de Chañaral Alto, lo mismo con el edificio municipal. Estamos en general desarrollando, estuve hablando también con la empresa constructora que se adjudicó el centro de rehabilitación y también a la espera de que empiecen pronto los trabajos, porque la verdad es que nos interesa tomando protocolos, pero funcionamiento en esas actividades que en realidad no van a generar situaciones que puedan alterar a nuestra comunidad, pero ir avanzando, porque la verdad es que después de esta situación, la depresión económica que ha indicado el Banco Mundial y distintas instituciones internacionales va a generar una situación muy compleja en todo el mundo y Montepatria no va a estar exento de eso. La competitividad se va a disminuir, por lo tanto los servicios públicos van a ocupar un lugar muy importante en el empuje del desarrollo de servicios, pero también de empujar la economía. Hoy día nosotros tenemos que ir creando proyectos que vayan en la posibilidad de generar inversión. De hecho, hoy día yo se lo planteé también al intendente en nuestra reunión. No sería razonable que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional fuera un fondo que se recortara para efectos de asumir esta pandemia, porque hoy día estamos viviendo dos situaciones de emergencia, tanto la sequía como la condición sanitaria, y eso va a generar un efecto sobre la economía. Por lo tanto, la generación de empleo va a venir fuertemente marcada por la inyección que el Estado puede hacer, y los fondos de inversión van a ser fundamental en infraestructura pública para poder avanzar en la actividad de la construcción. Eso va a ser súper necesario. También le dijimos al revés, que los fondos que estaban considerados para inversión en el ámbito del fomento productivo en todas sus líneas tenían que sufrir modificaciones y adecuarse a las condiciones económicas que van a sufrir cientos de miles de emprendedores que van a sufrir y que ya no van a requerir hacer inversión, sino que van a necesitar capital de trabajo. Por lo tanto, hay que generar nuevos enfoques para efectos de que vayamos retomando condiciones económicas que promuevan el empleo, pero también las condiciones de desarrollo para cada uno de los territorios. Ahí nuestra televidente Rosa Gómez dice que se requiere más fiscalización en sectores rurales, sobre todo en los horarios de toque de queda. Mucha juventud aprovecha fin de semana para salir. Y Cristian Smithman nos pregunta cómo se hace el control de este nuevo proceso educativo, o es solo una declaración de intención. Buena pregunta, interesante que la pueda responder si podés, Camilo. ¿Cómo se lleva a cabo este control de este nuevo proceso educativo? Nos pregunta nuestro querido televidente Cristian. Es que no se trata de tener control, porque fíjate que nosotros nos planteamos hasta que esto empezara, que esto fue el 3 de enero con el primer contagio en Chile, la vía de una determinada forma. Nosotros esperábamos recibir tantos ingresos, esperábamos generar tanto gasto, teníamos programas implementados y hoy día ninguna de esas cosas se pueden realizar. Yo hoy día estuve tratando de hacer andar el programa Sonríe, que es un programa que permite a hombres de la comuna recuperar la dentadura y no podemos hacerlo porque la autoridad sanitaria tiene prohibido. O sea, no podríamos buscar ninguna medida que fuera en directa relación de resolver esa materia. No veamos el proceso educativo como un proceso normal. Es imposible que podamos generar hoy día condiciones de evaluación a nuestros niños. Pero eso no significa que no tengamos que dejar de hacer un aporte para su educación, para su desarrollo. Y que tiene que ser un aporte oportuno.
Si hoy día nosotros pensamos en generar control académico respecto a los contenidos a ciertos contenidos que tengamos que entregar, estamos de verdad equivocados, porque no recibimos el mundo que esperábamos este 2020. Tenemos un mundo que es distinto, que está pasando una situación que es la más compleja en los últimos 100 años. No tenemos personas que hayan pasado una situación como esta, no tenemos expertos en coronavirus, por lo tanto hoy día en estas condiciones actuales es difícil poder pensar los procesos de forma tradicional. Es necesario innovar, pero sobre todo hay que poner el bien superior por delante para poder avanzar. Y la sequía, a pesar de esto, continúa. ¿Cómo está el tema actual hoy con la sequía ahí, que en la zona que es muy acuciante el tema? Más allá de la pandemia, está toda la sequía. ¿Cómo está el tema hoy? Bueno, la sequía es una situación que se ha vuelto insostenible. El perjuicio que va a generar económico al empleo, la verdad es que se va a ir acrecentando semana a semana, y el próximo año sin lluvia, la verdad es que va a ser realmente trágico para la región y para el país. Recordemos que además se estima que esta sequía está hasta la 10ª región. O sea, podríamos nosotros eventualmente ver que en 2 o 3 años más, si no tenemos años de recuperación hídrica, La Serena va a ser Rancagua. Por lo tanto, olvidémonos de la producción, olvidémonos los santiaguinos que se olviden de tener agua potable. O sea, estamos en una situación que es realmente caótica, que requiere que el mundo piense a más largo plazo. O sea, y todos tenemos que contribuir, porque así como las grandes empresas internacionales, que son estas chimeneas que uno ve, contaminan, siendo que producen el calentamiento global a través de la producción de carbono, también lo hacemos nosotros con el mal manejo, por ejemplo, de las praderas naturales. O sea, todo hoy día es un efecto negativo sobre la situación del cambio climático, y que tiene como efecto la sequía. No hay que perderse en eso. Si aquí el problema es un problema que es de orden climático, de la naturaleza, que ha sido afectado por las labores productivas del hombre, y que lleva una acumulación que está afectando a la Tierra, y que eso tiene efectos como el efecto de la sequía, que a la vez tiene un subefecto, que es el desempleo, el problema económico, el deterioro de ciertos sectores económicos, y eso va a seguir siendo si es que no tenemos agua. Por lo tanto, es indispensable pensar en cómo producimos de forma más responsable. Tenemos que ser capaces de proyectar el territorio a través de obras. Hay que empezar a discutir sobre la generación de embalse, carretera hídrica. Hay que ver cómo, porque si no, mi amigo Nicolás, vamos a terminar con esta nueva realidad donde muchos de nosotros vamos a tener que emigrar por cambio climático a otras regiones para poder alimentar a nuestra familia. Claro, qué tremendo. La última pregunta, mucha gente preguntando, así que buenísimo, creo que sí, sirve esto, ¿no? Digo, hagan como el alcalde de Montepatria, los demás alcaldes también pueden contactarnos con nosotros, los llamamos y nunca nos responden, vamos a insistir igual, pero ven que sirve este ida y vuelta, porque por ejemplo, Carla Francesca te pregunta, y cerramos con esto, pregúntele cuál es la solución para la gente que llega de afuera, que no entra a la comuna. Los pueblos pequeños llega gente de afuera que llega solo en los veranos, más encima se esconden. Algunos llegan cada 2 semanas, se da el aviso, pero ahí están, nadie hace nada. ¿Cómo está la autoridad al respecto? ¿Carabineros, militares, han estado controlando este ingreso, como dice nuestra televidente Carla, o no? La, la posibilidad de restringir el tránsito de personas en el país, la única facultad para poder hacer eso la tiene el presidente de la República. Claro. Y que en este país se llama Sebastián Piñera, no se llama Camilo Sandón. Primera cosa. La segunda cosa es que quien pueden hacer efectivo esa medida son las fuerzas policiales y de orden. Por lo tanto, no tenemos ninguna competencia de cómo abordar eso. Pero la amiga que nos escribió tiene toda la razón. Tenemos un comportamiento irresponsable de algunas personas que han llegado hasta una segunda vivienda, que puede ser una vivienda que es de su propiedad o hasta donde un pariente. Y eso ha generado distintas dificultades. Primero, el temor de la población de tener gente contagiada. La segunda, de que eso afecta a las condiciones de abastecimiento, porque obviamente requieren más servicios. Y la tercera es que hay condiciones de hacinamiento en esos lugares donde están llegando otros vecinos. Yo en esto quiero decirle a los vecinos que hay que actuar con responsabilidad, porque tenemos que ser capaces de obedecer estas instrucciones.
que aunque a mí me parezcan que no son las necesarias, son medidas que van a ayudar a evitar los contagios. El distanciamiento social, pero también el quedarse en su primera vivienda. Y esta es una responsabilidad individual, porque tampoco podemos tener un carabinero velando por el comportamiento de cada uno en cada lugar. O sea, aquí tenemos que autocontrolarlo. Lo segundo es que hemos solicitado nosotros también la fiscalización de carabineros y de la Policía de Investigaciones, que además maneja los datos de las personas que tienen que estar haciendo algún grado de cuarentena. Porque, ojo, hay cuarentenas que están hechas por sospecha, por síntomas. Hay personas que están haciendo cuarentena porque están positivos, pero hay personas que están haciendo cuarentena o porque son parte de algún grupo de personas contaminadas, porque estuvieron en contacto, etcétera, y que están sin exámenes, y también hay personas que están en cuarentena porque llegaron del país en determinada fecha. Son distintos casos. Ese es un caso que tiene que revisar la Policía de Investigaciones, porque ellos tienen esos listados. Y la otra es del de Carabineros, de poder hacer efectiva esta medida, y también, por cierto, el Ejército. El problema es que no hay personal suficiente en el país, esa es la realidad, como para poder velar por esta situación. Por lo tanto, depende mucho de los vecinos. Pero también quiero aprovechar la pregunta para contestar otra cosa que no me la han preguntado, pero que también está en la misma línea, porque hemos recibido distintas denuncias de trabajadores temporeros extranjeros que están en el territorio. Y quiero en esto llamar a mi comunidad a ser cuidadosos, porque que el temor a infectarnos de coronavirus no sea una justificación para hacer discriminación de las personas. Hay hermanos bolivianos, hay hermanos peruanos, haitianos que hoy día se mueven por distintas partes del país, que llevan mucho tiempo en Chile y que no están acá precisamente porque por gusto, están acá porque están buscando mejores condiciones económicas para su familia y se vienen con mucho esfuerzo a tratar de prestar servicios. Son personas que hoy día están en Montepatria o que están en otros territorios, que viven en condiciones de verdad de hacinamiento muy fuerte, hay mucho abuso con ellos. No nos hagamos parte de eso, hagamos parte de las denuncias ante la Inspección del Trabajo cuando abusen de ellos. Recordemos que además este tipo de grupos de personas regularmente tampoco se juntan con el resto de la comunidad, sino que viven en sus propias comunidades y, por supuesto, no los discriminemos. Yo creo que si algo puede hacer una situación tan compleja como la que estamos viviendo es pretender sacar lo mejor de nuestra alma, no la peor cosa, discriminar a otro o en este minuto rechazarlo en una condición como la que estamos hoy día es inadecuado. Y nosotros nos estamos preocupando por las situaciones de las personas que realmente debieran estar en cuarentena, y eso lo estamos haciendo oportunamente, y lo estamos haciendo también con la debida rigurosidad, coordinando policía y el gobierno, por cierto, en estas materias. Eso, me quedo con eso, Camilo, que este tiempo tan oscuro nos haga mejores personas y no peores. Muchas gracias, querido amigo. Nos vemos pronto, espero, ya sin este problemita que se haya pasado. Muchas gracias, Camilo Sandón de Montepatria. Perfecto, un abrazo, que estés muy bien, cuídate. Abrazos Venga. para todos allá en el estudio. Chao, chao. Gracias. Bueno, era el alcalde de Montepatria ahí preguntando, respondiendo las preguntas de los televidentes, así que hagan eso. Los demás alcaldes, de los que llamamos permanentemente, conténtenos, ságanla y no tengan miedo, porque esta es una vuelta muy interesante. Voy a aprovechar antes de pasar al siguiente invitado para lo que siempre, ¿no? Contarles sobre la red de apoyo humano, 968-65-4017, el grupo de gente que está colaborando, llevando comida, artículos de aseo, ropa, a la gente que lo necesita, le hacen las compras, de todo con todas medidas de seguridad absolutas, también la entrega gratuita de mascarillas, importante eso, y ahora el tema de sanitización de lo que son las viviendas y demás. Así que los humanistas presentes ahí, 968-547 es el número. Antes de pasar con el invitado, quiero tomarme 2 minutos, con permiso, señor director, porque les había dicho al comienzo, hay tanto rumor de complot, China, Estados Unidos, Corea del Norte, Cuba, todas pavadas en las que no vamos a entrar. Pero sí, les quiero contar cuál es realmente el complot. Esto sí está comprobado.
7 entidades bancarias manejan el sistema. Se las nombro: Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. A la vez, este núcleo de 7 bancos está controlado por 4 gigantes corporativos: BlackRock, State Street Corp, FMR y Vanguard Group. Estos 4 grandes no solamente controlan Wall Street en Estados Unidos, sino también controlan, por ejemplo, Boeing, Coca-Cola, Disney, McDonald's, Intel, Walmart, CBS, la cadena televisiva y muchas más. O sea que realmente hay 4 grandes empresas que están lucrando aún con esta pandemia muchísimo y son las que manejan el mundo. Acá está el complot. Búsquenlo por acá, no en otro lado. Le digo a los colegas, a los amigos, a los televidentes que andan buceando en aguas equivocadas, que el complot está en que 4 grandes multis, sobre todo estadounidenses, manejan el sistema, manejan las empresas que te meten comida chatarra, cultura de violencia a través del cine y además te manejan los créditos y te endeudan. Así que ahí está el complot realmente. Nuestro contacto de hoy es el presidente del Colegio de Profesores del Limarí, nuestro querido amigo Rogelio Pizarro. Bienvenido a MTV, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Y momento gallino. Buenas Bien, tardes, acá buenas noches. estamos muy bien. Le cuento a Rogelio y a la gente que ahora somos Multimedia Ovalle Televisión. Hemos cambiado ahí, nuestro director Sí. un día se levantó iluminado y dijo, vamos a cambiar el nombre. Bueno, Rogelio, vuelven las clases en mayo. ¿Qué es lo que están pensando ustedes en Limarí como colegio de profesores al respecto? Mira, Nicolás, para nosotros es tremendamente preocupante de que el ministerio esté anunciando estas medidas, particularmente las medidas de retomar las clases, dado que, primero, ¿cierto? Ellos, como ellos mismos lo han dicho, el pic de la pandemia básicamente se va a presentar probablemente a fines de este mes o iniciando el mes de mayo. Por lo tanto, nos parece que es un despropósito total el hecho de que pretendan que algunos establecimientos o algunas comunas ingresen o retomen las clases, considerando que vamos a estar en el pic de la pandemia. O sea, nos parece tremendamente irresponsable esa medida si que se llega a concretar. Ahora, de parte de nosotros los profesores como gremio estamos insistiendo en un llamado que ya hicimos, que lo hizo nuestro presidente nacional, Mario Aguilar, respecto de que los profesores no vamos a estar disponibles para retomar las clases mientras no haya completa seguridad de que no hay riesgo de contagio, porque eso es fundamental. Básicamente eso, porque aquí, Nicolás, no se trata de que, por ejemplo, que se enferme un niño. Bueno, la evidencia que hasta ahora hay respecto de cómo ataca el COVID a los menores, a los chicos y a las chicas, me parece que no es muy agresivo. La evidencia que hay hasta ahora, así lo han dicho los especialistas. Sin embargo, el hecho de que se vuelvan a las clases, eso va a implicar que eventualmente los niños puedan ser contagiados y estos a su vez contagien a personas adultas. Y, Claro. esa persona adulta eventualmente puede poner en riesgo hasta su vida. Entonces, eso a nosotros nos preocupa tremendamente. Una de las propuestas que parece que quiere implementar el ministerio es que comunas rurales, en donde no existe aún contagio, vuelvan y retomen normalmente las clases. Sí. Mira, eso es tremendamente preocupante porque fíjate que hasta antes de ayer, la comuna de Punitaqui, acá en la provincia, no tenía casos. Y el día de ayer ya apareció uno. Y en donde tengo entendido que hay muchas personas que tuvieron contacto con esta persona que hoy día están haciendo cuarentena. O sea, imagínate una comuna pequeña como es Punitaqui, rural, pero ya tiene un contagio y que eventualmente puede tener muchos más. Entonces, que hoy día una comuna no presente casos de contagio no significa que en unos días más no aparezcan estos contagios. Claro, o sea que en colegios de aquí de la zona de Ovalle se ha hecho encuestas a los padres vía Google, encuestas que son rápidas de responder por WhatsApp, y lo que ha dado, por ejemplo, es que más del 90%, 95, 98, no piensa mandar a los chicos a la clase. La encuesta era, ¿va a mandar a sus chicos sí o no? O sea, van a hacer escuelas, o sea, el esquema sería este, si es que hacen en mayo. Es la escuela vacía, el profesor paradito ahí solo, con 1 o 2 niños, con un temor así, con la mascarilla de guantes. ¿Así va a ser? Sí, yo creo que sí. Primero, yo creo que, son alrededor de 3.600.000 estudiantes que hoy ya están en el sistema. Sí. Sistema público, sistema semi-privado, particular subvencionado y sistema privado.
De esos 3.600.000 son alrededor de poco más de 1.000.000 que están en el sistema municipal. Pero bueno, voy a ver cifras generales. 3.600.000 estudiantes tendrían que retornar, o tal vez menos, hay que ver, y a eso hay que sumarle alrededor de un poco más de 200.000 profesores que estamos en el sistema. Y a eso hay que sumarle alrededor de poco más de 200.000 asistentes de la educación también que están en el sistema. O sea, estamos hablando de un universo de alrededor de 4 millones de personas. O sea, prácticamente es un 25% de la población total del país. Y se mueve. O sea, es una masa de gente importante que se mueve en el país en periodo escolar. Entonces, eso implicaría, a juicio nuestro, ¿cierto? Nosotros no somos expertos, pero tomamos en consideración las opiniones de expertos que la están dando, no solamente de los expertos que hoy día conforman este comité asesor que tiene el gobierno, sino que otros expertos que también lo entrevistan y lo sacan en los medios de comunicación, en donde dicen que son medidas que no debieran estarse considerando todavía, porque todavía no hay certeza de cómo realmente se está comportando este virus. Sí, entonces, a nosotros eso nos parece de partida que no debiera ser por la cantidad de gente que tendría que movilizarse. Segundo, imagínate, tener esa cantidad de, por ejemplo, implementación como mascarillas. Estamos hablando de 4 millones de mascarillas diarias. ¿Ya? No. Estamos hablando de tener jabón, alcohol gel en las escuelas y una serie de implementos y personal que esté dedicado a hacer una limpieza permanente en los establecimientos educativos. El tema de la distancia social. O sea, ustedes se podrán imaginar niños de entre 4 o 5 años hasta 10, 12 o 14 en las escuelas básicas, solamente estoy hablando de las escuelas básicas, intentar que mantengan una distancia social, a nosotros nos parece que es imposible. ¿Ya? Y creo que el gobierno está bastante alejado de la realidad que se vive en las escuelas. O sea, que estamos, Rogelio, como medio en una campaña para cambiar esa terminología de distancia social, porque en realidad es física, la distancia no es social. Ese es un relato que nos quieren comprar, vender individualista, es física, ¿no? Ha circulado un memo el fin de semana con medidas que parecían un chiste para los colegios, ¿no? Entrar por acá, salir por allá. Están hablando de poner la mitad de los cursos con 2 metros de diferencia. Realmente eso, creo yo, sin ser experto, te lo consulto a vos que sos educador y además presidente, es un delirio. ¿Estoy muy equivocado? No, para nada. O sea, es absurdo. Mira, es que el panel de expertos propuso una serie de medidas para retomar las clases, porque a nosotros nos parece absurda. O sea, disminuir a la mitad, por ejemplo, la cantidad de cursos, particularmente en los establecimientos educativos urbanos, y Ovalle y la provincia de Limarí no es la excepción. Los establecimientos urbanos tienen una gran cantidad de estudiantes por sala. Estamos hablando en promedio de 40 estudiantes en una sala en donde ya hay hacinamiento, porque hoy día el metraje que está asignado por estudiante al interior de las salas de clase no es suficiente, ¿ya? Y ya tenemos un hacinamiento. Entonces, si a eso, por ejemplo, ya no podríamos hacerlo. Ahora, si la propuesta es, bueno, dividamos el curso de 40 en 2, ya tendríamos 20. Pero de esos 20 tendríamos que mantener una distancia física de alrededor de 2 metros entre niño y niño, o niño y niña, bueno, ahí. Entonces, pero eso sería prácticamente imposible, además, haría muy difícil. Lo segundo, eso implicaría que habría que yo no sé, o habría que mandar la otra mitad del curso a otra sala, cosa que no existe porque también hay un déficit en infraestructura, por lo tanto no se podría dividir un curso en 2 porque no habría sala disponible para recibir la otra mitad. Tercero, tendríamos que tener más profesores, porque ya tenemos un déficit de profesores en el sistema, además, claro. ¿Ya? Entonces, no hay profesores suficientes para que puedan cumplir. Y la otra medida que es, pues, que, por ejemplo, hacerlo en doble jornada, un grupo que trabaje en la mañana y otro grupo en la tarde. Pero eso implicaría también de recargar de horas de trabajo a los profesores y a los funcionarios en general. O sea, ¿hasta qué hora tendríamos que estar trabajando? Que ya están con un agobio, ¿no? Implicaría más traslados, qué sé yo, una serie de elementos que están ahí que no se consideran al momento de proponer estas medidas para retomar la actividad pedagógica en los establecimientos. Y ustedes como gremio, ¿cómo han visto el funcionamiento de estas clases a distancia? Porque habían costado su implementación, se implementa bien y dicen, bueno, vacaciones. O sea, realmente el gobierno, si estuviese manejando un auto, irían para allá, para acá, para allá. Y como dice nuestra querida teniente Rosa Gómez, el gobierno no es garante de las medidas preventivas para nuestros hijos. El gobierno no es garante, lamentablemente es garante de los grupos económicos por ahora. Nada más garantiza eso, que funcione la economía, como lo que más puedan. El tema de las clases a distancia, ¿cómo ha funcionado, Rogelio? ¿Cómo lo ven ustedes del gremio?
Bueno, ahí es relativo, tampoco manejamos información acabada al respecto, eso tenemos que ser súper sinceros, ya, porque dadas las condiciones en las que estamos hoy día se hace muy difícil poder tener un catastro, ¿cierto?, para poder recoger esa información y hacer un análisis mucho más serio y profundo respecto a eso. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado planteando desde el Colegio de Profesores es que por la naturaleza de nuestra actividad, que es la pedagogía, es imposible generar estas clases a distancia, estas clases remotas. Nosotros entendemos que la relación entre docente y estudiante tiene que ser una relación de cercanía. Por ahí, al inicio de esto, cuando recién se suspendieron las clases y se empezaron a implementar estas comillas, clases remotas, por ahí una profesora nos decía de primero básico, colegas, ¿cómo yo le puedo enseñar a un niño o a una niña a leer y a escribir? Sí, la práctica, incluso nosotros, los profesores de primaria, le tenemos que tomar hasta la mano a los niños y a las niñas para ir haciendo el apresto, por ejemplo. Entonces, son cosas, es un trabajo que exige de mucha práctica, de estar ahí. Y eso a través de un teléfono, a través de un computador, yo no se lo puedo enseñar al estudiante. Los profesores de educación física, los profesores que hacen música, por ejemplo, los profesores de artes visuales. Yo te voy a decir, los profesores de historia, cuando la historia, por ejemplo, el currículum establece que hay que desarrollar el pensamiento crítico, pero ¿cómo tú vas a desarrollar pensamiento crítico sobre una materia en específico si no vas a estar con tu estudiante o con el grupo de estudiantes que van a estar generando una reflexión más bien colectiva, ¿ya? Respecto de temas que han pasado, pero que hoy tienen que ver también con la contingencia, ¿ya? Entonces, Claro. son temas súper complejos porque, yo te lo digo, y vuelvo a citar, por ejemplo, el caso de historia, o sea, es fácil que tú a un niño le digas que averigüe cuántos parlamentarios, cuántos diputados hay en el país. Pues esa información está, lo googlean, ¿cierto? Y está. Claro. Está ahí, la van a encontrar. Pero hay otros temas, porque cuando nosotros tenemos en historia, tenemos que desarrollar pensamiento crítico, por ejemplo, oye, es necesario que en Chile, por dar una pregunta, hacer una pregunta así bastante simple, ¿es necesario Claro. que en Chile haya un parlamento bicameral? Porque tienen que Claro. tratarlo con los chicos. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes las actuales leyes en Chile? Las leyes en Chile, otra pregunta, ¿son buenas o son malas las leyes? ¿Es bueno el actual que tienen los políticos? En los salarios, cuando uno hace, por ejemplo, el análisis del poder legislativo o ejecutivo y dice, bueno, ¿cuáles son los salarios que tiene un parlamentario, un ministro versus el salario mínimo? ¿Por qué existe el salario mínimo? ¿Por qué hay gente que gana mucho? ¿Por qué hay gente que gana poco? Claro. ¿Me entiendes? Eso es desarrollo de pensamiento crítico, porque nosotros no sacamos nada con decirle, oye, en Chile tenemos 3 poderes, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿cierto? Y los quedamos ahí, pero no hacemos un análisis más profundo con nuestros estudiantes en términos de que reflexionen sobre nuestra propia realidad y poder, de hecho, transformarla. En el fondo, eso es uno de los objetivos que persigue la educación. Claro, ¿cómo le explicás el comportamiento delirante de, por ejemplo, la DC en Chile, ¿no? A un chico a distancia, ¿no? Luna del Claro. Universo, nuestra televidente, con ese nombre, se llama así, yo no puedo ser, Luna del Universo, se llama ese, nos trae la siguiente reflexión. ¿Qué pasará en la zona rural donde ella trabaja? Porque los vehículos que llegan a las escuelas llegan repletos de niños, y cómo van a mantener la distancia física, Luna, no es social, es física, en su traslado, porque los micros llegan repletos, dice, bueno, realmente se complicaría mucho el tema rural. Y también Eugenio Rivas, en nuestro televidente también, nuestro querido abogado, ¿cuándo podrían retomar las clases? Pregunta, ¿sería mejor esperar a que se proceda a una vacunación masiva de alumnos cuando se encuentre la vacuna y seguir con la modalidad de distancia? O sea, esto puede prolongarse, o sea, ¿es posible, Rogelio, perder, entre comillas, ¿no? Perder el año escolar? ¿Qué se aventura por ahí? Mira, nosotros desde un inicio, desde que se suspendieron las clases, ¿cierto? Acá en Chile, nosotros planteamos que era una posibilidad el hecho de que, comillas, se perdiera el año escolar. Nosotros lo dijimos desde un principio. Ya ahora, evidentemente, uno tiene que estar pendiente de cómo evoluciona la enfermedad y la pandemia, pero para eso, ¿cierto? Uno tiene que fijarse también en lo que los expertos en el tema nos dicen, pues, ¿ya? En este caso los epidemiólogos, infectólogos, qué sé yo, inmunólogos. Entonces, ellos son los que a uno le tienen que ir dando, ¿cierto?, los datos para poder tomar decisiones. Ahora, en relación a lo que plantea la colega respecto del traslado de los estudiantes, eso es verdad. Hoy día en muchos establecimientos que son de la zona rural hay vehículos de transporte de acercamiento, ¿ya? En donde los chicos tienen furgones más chicos, más pequeños, bueno, ahí depende. Ahí no se puede generar la distancia física. Ojo que las escuelas rurales no y las comunas rurales no están aisladas. Antes que yo estuvo el alcalde de Montepatria.
Sí. En Montepatria todavía no hay caso de COVID, No. ¿ya? Pero, sin embargo, es complejo porque uno no sabe. Fíjate lo que pasó en Punitaqui, lo que contaba anteriormente. El presidente comunal del Colegio de Profesores de Río Hurtado me contaba el día de ayer que, por ejemplo, para ellos era tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque muchos profesores que trabajan en esa comuna son de Coquimbo, son de La Serena y son de Valle. Y se trasladan. Claro. Me decía, decía él, tenemos apoderados que trabajan en las mineras del norte. ¿Me entiendes? Entonces, claro, o sea, no podemos pensar que hoy día hay una comuna en Chile rural que sea aislada. No podemos, porque dadas, ¿cierto?, las distintas necesidades que tenemos hoy día, porque estar aislado no significa que tengamos una comunicación vía internet. No es solamente eso, sino que no hay aislación geográfica, dado estos ejemplos que me daba el colega de Río Hurtado. Entonces, para nosotros es complejo porque el día de mañana, ¿qué pasa si llega una persona de una minera en el norte contagiado, no sabe que está contagiado y contagia a otras personas también en la comuna? Claro, no, además los chicos irían con miedo al colegio, también los docentes. ¿Cómo vas a correcto. Temiendo el otro? Sí, exacto. Y respecto a lo que plantea Eugenio, bueno, lo que yo te decía anteriormente, hay que estar muy pendientes de lo que los expertos nos indican. O sea, nosotros creemos que a lo menos hay que considerar que cuando hayan señales evidentes de que la curva va en descenso, la curva de contagio, ahí nosotros creemos que sería la oportunidad de empezar a ver de qué manera podemos retomar las clases. Es fundamental, más allá de que si en el futuro, bueno, lo más probable es que haya, ojalá lo más luego posible, una vacuna, ¿cierto?, que finalmente le ponga atajo a esta pandemia, que muchos dicen que probablemente sea en un año más, no antes, ¿ya? Claro. Y eso también hay que tenerlo muy claro. Entonces, pero yo creo que una señal importante para nosotros, para la tranquilidad de nosotros como profesor y en general para la comunidad educativa, es que cuando exista este descenso de la curva de contagio, yo creo que ahí sería el momento de empezar a ver las formas más seguras de poder retomar las clases. Claro, ahí nos pregunta Luis Araya qué se puede decir del caso de Punitaqui. Lo que yo sé, no sé si vos tenés más datos, Rogelio, era que una persona que trabajaba en mina, que viajaba bastante, y que él no sabía, no le supieron decir dónde se contagió. Y ahí se pierde lo que se llama la trazabilidad, o sea, poder seguir, claro, digamos, el camino del virus, que aquí en Ovalle se pudo hacer, porque el caso 1 sabía que fue una persona de España, entonces ahí pudo seguirse más o menos el caso, pero aquí se perdió. En Punitaqui no hay muchos datos concretos, por eso que creo que este caso salió hoy, la intendenta por primera vez en un mes, a hablar de los asintomáticos, y los cifró más de 200. Entonces, sí, imaginémonos que si tienen que decir eso, más de 200, no puede jugarse la distancia física a volver a hacerlos, a los chicos ir al colegio, a que viajen los docentes de acá para allá, a las micros repletas en la zona rural que llevan a los chicos al colegio. Sí. Es realmente complejo el tema. Es muy complejo, por eso es que nosotros estamos muy al pendiente de lo que está pasando, estamos saliéndole al paso a todas las noticias que tienen que ver con que la autoridad está diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Afortunadamente hoy día a través de las redes sociales, ¿cierto? Y, finalmente tenemos acceso a toda esa información y desde el nivel nacional estamos muy pendientes y permanentemente el presidente Mario Aguilar está haciendo declaraciones al respecto, ¿ya? Y obviamente nosotros estamos muy al pendiente acá también en la región y en las comunas respecto a lo que está pasando en cada uno de nuestros espacios. Y aprovechamos ¿Sí? Decime, Rogelio, termina. Sí, pero insistimos, nos complica bastante. Nosotros insistimos en el llamado tanto a los docentes como a las comunidades educativas en general a no enviar a sus hijos a clase hasta que nos estén las condiciones de seguridad óptimas para poder retomar las clases. Y nosotros creemos que eso no va a pasar hasta que evidentemente la curva de contagio vaya en descenso. Claro, sí, la apertura de malls, la apertura de colegios, también tiene que ver, especulo yo solo, ¿no? Digamos, tendrá que ver esto con una especie de querer, digamos, los colegios privados, ¿no? Los que los padres pagan la cuota. No están pagando la cuota, no sé, mi hija va a colegios públicos, no tengo idea. Entonces, ¿se paga la cuota igual o se dejó de pagar? ¿Cómo es el tema? A lo mejor tienen que facturar y por eso abren los colegios, tan de insistencia en abrir, sí o sí, va a ser ahora el lunes siguiente, pasó a mayo. ¿A qué se verá esa presión del gobierno por meter esa imagen? ¿Será por los privados que quieren cobrar o no? Mira, Nicolás, primero, como tú lo dijiste, en el sistema público, que básicamente son los colegios municipales, no se paga.
Claro. En los particulares subvencionados, básicamente la cuota ha ido bajando porque tú sabes que hoy día, de acuerdo a la ley de inclusión que se publicó en el gobierno anterior a este de Piñera, ¿cierto? Sí. Indica que en todos los establecimientos que reciben subvención del Estado no se puede cobrar. Y en el caso de los particulares subvencionados, la cuota o el arancel que pagan los apoderados tiene que ir bajando de manera paulatina hasta llegar a cero y no pagar más. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema. Y el otro tema es que los particulares privados, que son alrededor del 9% de la matrícula de estudiantes de este país, ¿ya? Bueno, ellos pagan el arancel completo, pero también estamos viendo que es un número marginal en términos de estudiantes. Estamos hablando que de los 3.600.000 estudiantes que tiene hoy día el sistema, ¿cierto? Es el 9% que corre, o sea, el 9% de estudiantes que están en el sistema privado, que pagan estos aranceles, como por ejemplo acá en Novalle el colegio Amalia Errázuriz, ¿ya? Ellos que van a completar un arancel. Entonces, y en los colegios particulares subvencionados, la subvención tiene que seguir llegando igual, porque fíjate que los dineros para educación y en general todos los ítems que tiene para que el país opere, ¿cierto?, están dados en el presupuesto de la nación que se aprueba todos los años. Por lo tanto, los dineros para educación, para salud y para todos esos ámbitos en el que opera el país, esos dineros ya están aprobados, o sea, no se puede quitar. Hay que ver la forma, una vez que pase o bajen los niveles de contagio, hay que ver la forma de cómo retomamos las clases, ¿ya? Ojalá pueda ser así, las podamos retomar, ¿cierto? Y que esto no se alargue mucho, y que lo podamos hacer de la mejor forma, cosa de que nuestros estudiantes puedan tomar el ritmo, los profesores también toman el ritmo de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y de esa manera salvar el año. Ahora, si eso no puede ser, bueno, tendremos que asumirlo también, porque aquí, por sobre todas las cosas, Nicolás, está la salud y la vida de las personas. Eso no tenemos que perdernos en eso. Y claramente, no sé, a nosotros nos queda la sensación de que finalmente el gobierno lo que quiere es reactivar la economía del país, pero a costa de la salud y la vida de las personas, digamos, más humildes, de la clase trabajadora, porque en el fondo aquí, ¿para qué andamos con cosas? Las personas de los estratos sociales más altos, a lo mejor esto no les afecta mucho, ¿ya? Y hemos visto hoy día cómo de repente hubieron medidas muy radicales, ¿cierto?, para contener el avance del virus en las comunas, ¿cierto?, en Santiago, en las comunas del lado oriente, ¿cierto? Y finalmente, pero ahora cuando ya el virus está esparcido básicamente en el resto de las comunas de estratos sociales más bajos, pareciera ser que las medidas se han flexibilizado un poco o relajado en ese sentido. Claro. Eso a nosotros nos obliga a hacer una lectura también política del tema, o sea, sin dejar también obviamente de sumarnos al tema de que juntos tenemos que derrotar esto, pero ese juntos parece que no es muy juntos. La verdad es que da mucho... da mucha preocupación el hecho de cómo hoy día se está tratando, inclusive hasta por los medios de comunicación se están tratando los distintos casos en los distintos estratos sociales. Fíjate que, por ejemplo, cuando se daban a conocer los casos de, ¿para qué andamos con cosas? De los sectores, digamos, medios altos de la sociedad, los casos de COVID, ningún medio de prensa cubría eso. Y cuando resulta lo que pasó el día de ayer con este tema de este grupo de haitianos que viven en un sitio en Santiago, en donde no solamente viven haitianos, resulta que los medios de comunicación empezaron a publicar imágenes de estas personas a diestra y siniestra, vulnerando todo lo que es la privacidad de las personas y lo que la ley indica respecto de hoy día proteger la identidad de las personas que están contagiadas o en observación, ¿cierto? Porque eventualmente, esto hay que decirlo, lamentablemente, también pueden ser víctimas de algún tipo de violencia, ¿ya? Claro. Y eso también es tremendamente preocupante. Claro, voy a pasarte un audio, Rogelio, para ir cerrando. Dura un minuto nomás, al respecto de lo que pasa con las escuelas subvencionadas, a ver si lo que esta persona dice, que es un colega docente tuyo, es cierto o no. Vamos a escucharlo. Para todos los que tienen alguna duda de qué es lo que quiero saber con la encuesta, es obvio. El gobierno de Chile pretende que el próximo mayo nosotros empecemos las clases, el retorno gradual, presencial, de acuerdo a las propias expresiones del ministro de Salud,
partiría con las comunas rurales. A aquellos que no lo saben, les aviso y les advierto que nosotros somos calificados como comuna rural. Si el ministerio obligara a que existan clases presenciales y nuestros apoderados y apoderadas no envían a sus hijos o hijas a clases, lo que va a suceder es que no vamos a tener el pago de la subvención y no vamos a poder pagar ni los costos de operación ordinarios, luz, agua, jardines y otros, ni podríamos pagar las remuneraciones, en cuyo caso tendríamos que quebrar. Por eso es tan importante fundarse en esta encuesta, por el sentir social. Nosotros no sacamos nada con abrir los colegios, aunque estemos obligados porque no van a venir alumnos. Y si no vienen alumnos ni alumnas, no vamos a tener ingresos. Ahora espero que puedan entender la gravedad de lo que se está pidiendo a través de la encuesta. ¿Vale? Rogelio, ¿qué tenés que decir al respecto? A ver, lo que yo te decía hace un rato atrás, el presupuesto para educación es un ítem, una glosa, un ítem que está en, que está en el presupuesto de la Nación, y que ese presupuesto se aprueba todos los años en el mes de diciembre, en el Parlamento. El Parlamento aprueba los dineros para educación, para salud, para cultura, qué sé yo. ¿Ya? Esas plata están, porque esa plata considera, ¿cierto?, en el caso de nosotros, el ítem para pagar la subvención, que la subvención es el aporte que hace el Estado, ¿cierto?, a todos los establecimientos que así lo solicitan y que cumplen con los requisitos que establece la normativa. ¿Cuál es el problema en este caso? Es que la subvención que se entrega es en base al promedio de asistencia mensual que tienen los establecimientos educativos, ¿ya? Y es ahí un problema. Esto es una discusión que nosotros venimos dando desde hace mucho tiempo, una pelea, que se elimine ese sistema ese sistema de financiamiento, porque en el fondo, ¿qué hace? Que los colegios compitan por tener mayor matrícula, y al tener mayor matrícula van a tener una mayor asistencia, ¿cierto? Y eso va a implicar que al mes le va a llegar la plata por la asistencia total de niños que vayan al colegio. Lo que dice el colega en ese punto es cierto. O sea, hoy día estamos en una situación especial porque las clases están suspendidas a nivel nacional, ¿ya? Por lo tanto, no corre ese tema de la asistencia, por razones obvias. Pero en la eventualidad de que el gobierno diga ya, este y este otro colegio tienen que entrar a clases, ¿ya? Y dadas las condiciones en las que hoy día estamos, lo más probable es que, si no todos los apoderados, la mayoría de ellos no van a mandar a sus hijos al establecimiento educativo, no va a haber asistencia, o va a ser muy baja. Entonces, eso significa que a ese colegio o a esa escuela va a llegar subvención, va a llegar muy poca subvención o no va a llegar subvención. ¿Cierto? Claro. Entonces, si no llega subvención, no se puede mantener el establecimiento. Eso es verdad. No se puede pagar los sueldos, no se puede pagar la luz, no se puede pagar el agua. Eso es verdad, ¿ya? Pero es ahí donde tienen que primar criterios también de sentido común del gobierno. O sea, ellos manejan un montón de datos. Y muchos expertos en el tema están diciendo que aún así el gobierno no revela todos los datos. Entonces, lo que dice el profesor en cierta parte tiene sentido, pero yo creo que por eso aquí es importante la unidad que se tiene que dar entre los docentes y entre los apoderados y también entre los estudiantes y en general en la comunidad educativa. ¿Ya? También los asistentes de la educación, porque como te dije anteriormente, hoy día en el sistema somos poco más de 200.000 profesores en el sistema, y asistentes de la educación también son, más o menos andamos en los mismos números, poco más de 200.000. Entonces, eso es una parte importante del sistema educativo. Entonces, nosotros creemos que aquí lo que hay que hacer es oponerse a estas medidas y solamente retornar a los establecimientos educativos cuando veamos que la curva de contagio va francamente en descenso. No podríamos, creo yo, en este momento darle más respuesta al colega que del audio, porque la medida todavía no se implementa. Pero yo creo que ahí el gobierno ya sería lo más absurdo, la medida más absurda que pudiera tomar, que producto de eso, ¿cierto?, no enviar a la subvención a los establecimientos, porque, como te dije, esas platas ya están asignadas en el presupuesto de la Nación. O si queremos pensar mal en esta cosa del complot tan de moda, hacer quebrar las escuelas subvencionadas para que pasen a privados. Digo, ese es un tema, es un tema, sí, esto es todo un tema ese, porque claro, lo que pasa, Nicolás, es que las escuelas, hoy día las escuelas particulares subvencionadas son privadas. Las escuelas particulares subvencionadas tienen dueño o dueños, ¿ya? En estricto rigor son privadas. Lo que pasa es que son privadas pero reciben aportes del Estado. Claro. ¿Ya?
y que afortunadamente con la ley de inclusión que se aprobó en el gobierno anterior, en el gobierno de Bachelet, ¿cierto? Con esa ley de inclusión lo que se está haciendo ahora es evitar que esos colegios sigan cobrándole más plata a los apoderados, ¿ya? Y que en el futuro, de aquí a 5 años más, eso ya todos los colegios particulares que hoy día están cobrándole a los estudiantes, ya después no les van a poder cobrar a ellos por estar ahí. Pero te fijas, entonces es un problema, ¿no? Es complejo el tema, es mucho más profundo ese tema, pero de discutir qué pasa si es privado o público. Pero sí, como te decía anteriormente, mira, alrededor del 33% de la matrícula de los estudiantes del país hoy día está en el sector municipal, alrededor del 33%. El otro restante, el 9%, privado, como Colegio Amalia Errázuriz, como Colegio Santa Teresa, tengo entendido ahora en Ovalle, que parece que son los dos privados que tenemos en Ovalle, y claro, y el resto de los colegios particulares subvencionados está el grueso de la matrícula hoy día, que son alrededor del 40%. Entonces, digamos que en el estricto rigor, en la educación pública, alrededor del 33-34% a nivel país está en el sector municipal, ¿ya? El resto sería privado con aporte, alrededor del 40-50% privado con aportes del Estado, con esta subvención, y el otro 9% estaría, ¿cierto?, en el sector privado. Es un tema muy complejo y creo que yo entiendo hacia dónde apuntaba también tu pregunta respecto de privatizar la educación. Sí, ahí lo estaríamos saliendo un poquito del tema de la contingencia, ¿ya? Pero sin duda es todo un tema que tenemos que abordar en su momento. Si el gobierno logra unar el discurso entre salud y educación y fuerzan a un comienzo de clases, ¿el colegio está llamando a huelga, a paro? ¿Cuál va a ser la respuesta si los obligan a volver a clases? Cuando el gobierno tomó la decisión de que teníamos que retomar las clases el 27 de abril, el Colegio de Profesores hizo un llamado a no retomar las clases, es decir, a un paro. Ese fue el llamado que hicimos y todavía lo mantenemos. Ajá. Todavía lo mantenemos porque finalmente después las fechas se han ido corriendo. Nosotros no hemos dicho nada contrario a lo que ya planteamos para el 27 de abril. Si las clases se retoman en la situación actual en la que nos encontramos con respecto al coronavirus, el llamado es a paralizar las actividades los docentes, a no asistir a los establecimientos educativos hasta que no estén las condiciones adecuadas, ¿cierto?, para poder retomar con plena seguridad las clases. Bien, un poco lógica ante tanta irracionalidad, tanto forzamiento, tanto poner lo económico por sobre lo humano, así que bueno, seguramente... Sí, ustedes han visto la soberbia con la que ha actuado particularmente el ministro Mañalich, ¿ya? Sí. Cuando hace un par de días atrás dice que él nunca estuvo de acuerdo con suspender las clases. O sea, la verdad es que uno no entiende cuál es la forma de pensar que tiene el ministro. Yo creo, y desde mi punto de vista creo que una persona que piensa de esa manera y que declara lo que piensa de esa manera no debiera ser un ministro de Estado. Un ministro de Estado debe estar para cuidar el patrimonio del país, para implementar políticas que vayan en la defensa y en el cuidado de los chilenos y chilenas. Entonces, si tenemos un ministro que dice que él nunca estuvo de acuerdo con que se suspendieran las clases, ya al momento de iniciarse la pandemia en este país, o sea, estamos hablando de un ministro que realmente tiene un pensamiento, la verdad, casi, diría yo, no sé, ¿cómo calificarlo, de verdad? Sí, dentro de una locura, digamos, sí, que debe ser la función pública en este momento de crisis, también la interna, porque hemos develado acá, la diputada Pamela Giles lo ha puesto en su Twitter, la interna que hay entre la roulette que quiere, digamos, que la gente trabaje igual, que acá no pasa nada, y esta otra gente que quiere algo más programado, la vuelta programada, sectorizada. El tipo dice que los felicitan de todo el mundo, que muestre a quién lo felicita. Realmente, bueno, viene en meses complicados y esta pandemia lo expuso al ministro, al gobierno, a todo el mundo, a que no hay política de salud pública, política de educación. Queda a las claras que no pasa eso. Rogelio, bueno, creo que hemos hablado de todo. Si me quedo algo por preguntarte, algo que quieras decir, la pantalla está para ti. Hazlo, di lo que faltó decir, todo tuyo.
Sí, Nicolás, primero expresar que para los que creen, y particularmente para las autoridades que creen que los docentes estamos descansando en nuestros hogares, eso no es así. Los Bien. docentes también tenemos familia, los docentes también estamos tremendamente preocupados, estamos tremendamente agobiados en nuestras casas, tenemos Buen a nuestros punto. hijos, a nuestras hijas, ya, que también están sufriendo con esto, ya, y créeme que de repente a ratos, y esto yo creo que pasa en todos los hogares del país, la convivencia al interior de las casas se hace muchas veces muy difícil, muy difícil, ya, por todo lo que implica estar encerrado, ya, y tener a niños chicos o adolescentes encerrados en una casa también es muy complejo. Que el resto de la comunidad entienda eso y que además los profesores, muchos se han visto agobiados, ¿cierto?, por el tema de las clases remotas. Creo que eso, y también apoderados, porque también hemos tenido, ¿cierto?, declaraciones de apoderados que dicen que ya no dan más, ¿cierto?, con la guía y todas las clases que vienen a través de remotamente, porque evidentemente les genera un problema también a ellos. Y hacerle un llamado a la comunidad educativa de que no retomemos las clases hasta que la situación en el país haya mejorado respecto de esta pandemia. Si la curva no va en descenso claramente, tenemos que seguir siendo cautos porque aquí está en juego la salud y la vida de las personas. Eso hay que tenerlo muy claro. Así Bien, que perfecto, ese es el Rogelio. llamado que nosotros como colegio de profesores le hacemos en general a la comunidad educativa. Perfecto, Rogelio. Me sumo particularmente a ese pedido como papá también de una niña y como pareja de una profesora. También me sumo a ese pedido porque lo que vos decís pasa en todos los hogares. Así que bueno, muchas gracias, Rogelio Pizarro, presidente del Colegio Profesor de Malí, por estos minutos con nosotros. Muy esclarecedor, muy interesante, muy amable de tu parte. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, a ustedes. Que estén bien dentro de lo posible. Sí, acá estamos trabajando desde casa. Hemos salido del estudio para estar en la casa. Bueno, lo último antes de irnos, cortemos con las amenazas. Isquia Iches, presidenta del Colegio Médico, ha sido amenazada de tortura, violación vía Twitter. Esperemos que se corte esto y que la policía, PDI, gobierno investigue, que nadie sea amenazado por opinar libremente en este país y en ninguno. Eso es todo por hoy. Programa nutrido, largo, interesante, con muchos testimonios muy interesantes. Espero que lo compartan, que lo vuelvan a ver, que corran la voz y nos vemos mañana en un programa más de día viernes. Hasta mañana, cuídense, cuídennos, cuidémonos todos. Chau.